Muy buenas tardes. Yo soy Jason Scursa. Soy secretario general de la IAUP. Y es un gran placer para mí presentar nuestra siguiente sesión con los temas del diálogo internacional y la promoción de la paz. Primero voy a presentar a nuestros dos ponentes principales brevemente para ahorrar el mayor tiempo posible a fin de darles más tiempo para sus presentaciones y la conversación. La doctora Elizabeth Davis Russell es presidente de la Universidad Tubman de Liberia. Antes de eso, fue provoste y jefe académico de la Universidad Estatal de Nueva York. Es parte del comité de la IAUP y también es copresidente de nuestra UNIAUP, Comisión para la Educación en la Paz y Resolución de Conflictos. ¿Lo dije bien? Lo dije más o menos. Y Ramud Amadorn es subdirector de Alianzas y Participación Pública en la División de Divulgación de las Naciones Unidas. Forma parte de consejeros senior y yo siempre le digo que es el jefe porque es el jefe del Programa de Impacto Académico de las Naciones Unidas. Elizabeth, ¿podrías iniciar nuestra conversación? Buenas tardes. Cuando hablamos de la importancia de la internacionalización, ya se trate de crear un acuerdo de una carta de entendimiento, enviar alumnos al extranjero o profesores al extranjero, o la forma en que nos involucramos en el diálogo determina si va a ser exitoso o no. Muchas veces estas conversaciones son difíciles porque estamos hablando a través de situaciones de género, de situaciones socioeconómicas, etcétera. Y lo que voy a hacer en los pocos minutos que yo tengo es hablar de por qué esos diálogos son difíciles y de la forma en que nosotros los podemos facilitar esos diálogos. Porque de otra manera pueden acabar en situaciones violentas. Cuando hablamos de diálogo entre países o entre regiones, mi colega, el que está aquí, fue comisionado de el Comité de la Paz y Reconciliación en Liberia después de la Guerra Civil. Y entonces él nos va a mencionar brevemente cómo fue su proceso, qué fue lo que trataron de lograr y cómo lo hicieron. Y después Ramu va a cerrar con el tema de la promoción de la paz. ¿Qué es una conversación difícil? Bueno, hay muchas que ya conocemos, ¿no? Cuando es una conversación interracial o entre personas de diferentes razas, género, orientación sexual, religión o clase social. También podemos hablar de encuentro de personas de diferentes culturas o diferentes nacionalidades, pero a veces sucede dentro de grupos de un mismo país y pueden llevar a situaciones que resulten violentas. Vamos a empezar con algo que conocemos. ¿Qué es un diálogo difícil? Bueno, cuando hay diferencias de perspectiva, sobre todo si se trata de algo público, pero también cuando eh, se juzgan algunas declaraciones como ofensivas desde el punto de vista de los participantes. Yo creo que incluso en nuestras conversaciones dentro de la organización hemos tenido este tipo de diálogos difíciles. ¿Cuáles son las formas difíciles de diálogos difíciles normales?
¿O qué es lo que vemos en esos diálogos? Bueno, hay una como explosión intensa entre los participantes cuando realmente no se están escuchando o dejan de escucharse, sino que cada quien trata de hacerse entender, o cuando hay debates intelectuales en los que la gente, digamos, no participa emocionalmente, sino que hacen un ejercicio puramente intelectual, o bien cuando se llega a una confrontación. Todas estas situaciones pueden terminar en una polarización. ¿Cuál es el peor de los casos que podemos ver? Bueno, a veces vemos entre nuestros alumnos o entre nuestros maestros, vemos gente que habla sobre raza o religión y llegan incluso a las manos. Y también hay entre naciones, ¿no? O en un mismo país, el parlamento, por ejemplo, los miembros del parlamento se empiezan a pelear. Ahora, en el mejor de los casos, es decir, cuando estas conversaciones resultan exitosas, podemos ver que los participantes van más allá de su nivel de incomodidad o de la incomodidad que les causa el hablar del tema de religión o de lo que sea que se esté tratando. Van más allá del miedo a la confrontación y de su tendencia a juzgar a los demás. Y entonces vemos la disposición de hacer preguntas genuinas, de usar la energía, de tener la energía y curiosidad y de centrarse en lo que los otros saben y conocen. A veces los problemas resultan de que pensamos que sabemos lo que sienten y saben los demás y eso nos mete en dificultades. A mí me hubiera gustado tener tiempo para cierto intercambio, pero bueno, vamos a seguir adelante. ¿Cómo podemos lograr resultados exitosos? Podemos hacer ciertas cosas para lograrlo. A medida que estamos hablando sobre ciertas cuestiones, hay que realmente hablar y escuchar. A medida que escuchamos, nos damos cuenta que muchos de estos temas no son tan amenazantes o no nos dan tanto miedo como pensábamos. Si nos olvidamos de que creemos que sabemos las respuestas, nos abrimos a escuchar lo que dicen los demás, podemos escuchar sus perspectivas y nos vamos dando cuenta que nosotros también queremos que nos entiendan. Independientemente de la cultura, todos queremos que los demás nos entiendan. Eso es algo que compartimos. Entonces, ¿cómo podemos crear este tipo de clima? Y algunos de nosotros lo hemos hecho en las aulas con nuestros alumnos. Podemos practicar este tipo de diálogos como grupos de colegas, por ejemplo. Debemos de fomentar el entusiasmo por conocer más, por buscar más las preguntas que las respuestas. Yo estaba escuchando una conversación en que entre personas de cuatro diferentes países estaban hablando de Estados Unidos y la dominación del mundo y decían que Estados Unidos quería dominar el mundo y hablaban de las posiciones o los puestos que apoyan esta forma. Otra de las cosas que queremos saber es si realmente esta perspectiva es genuina. ¿Cuál es la evidencia de que Estados Unidos busca la dominación del mundo? Entonces tenemos que hacer preguntas a nuestros colegas estadounidenses y debemos concentrarnos en lo que contestan a esas preguntas. Necesitamos el valor de preguntar
sobre lo que creemos que sabemos o lo que damos por cierto y de cuestionar las suposiciones que nosotros hacemos porque a lo mejor no corresponden a la realidad. Entonces, al ir más allá de las teorías y de los resultados eh, de las investigaciones, buscar los contextos subyacentes y las suposiciones que dan forma a la base de conocimientos. Buscar las diferencias de valores, de actitudes, de creencias y de normas de comunicación. Porque todos, dependiendo de nuestras culturas, nos comunicamos de maneras diferentes. Entonces necesitamos entender esas diferencias, saber cómo nos comunicamos. Me siento confinada aquí porque a mí me encanta moverme mucho mientras estoy hablando. Y bueno, si entiendes eso cuando comunicas, yo muevo mis manos muchísimos. Y eso lo vamos aprendiendo a medida que vamos practicando con las otras personas. Pero tampoco tenemos que tener el valor de revelar lo que no sabemos. Muchas veces nos encanta decir lo que sabemos de ciertos grupos religiosos, étnicos, etcétera. Y eso nos lleva a ciertas dificultades cuando tratamos de comunicarnos con los demás. También debemos hacer preguntas que involucren las emociones. En 1995, desde 1995, han surgido muchos estudios acerca de la inteligencia emocional porque normalmente nos centramos en la inteligencia cognitiva. Sin embargo, el conocimiento no siempre se traduce en una buena actitud y en una buena conducta. Y eso se relaciona con una pregunta o algo que dijo alguien de ustedes acerca de enviar estudiantes a otras partes del mundo, suponiendo que el hecho de estar en un contexto cultural distinto los va a hacer que se transformen. Y ese conocimiento de la cultura, si se está poniendo en el contexto adecuado, está bien, pero muchas veces los alumnos no pueden cuestionarse, no pueden trabajar unos con otros y no se logra ese objetivo. Y de hecho, estudios psicológicos han demostrado que refuerza algunos de los estereotipos en lugar de cambiarlos. Los sentimientos son temporales, vienen y van. Los sentimientos no son influencias y hay que reconocer. Normalmente, perdón, los sentimientos no son deducciones y muchas veces son reactivos. Muchas veces cuando hablamos es importante separar los sentimientos. Cuando yo escucho alguna conversación, como decía anteriormente, escucho personas que están hablando de sus experiencias anteriores para formar una compañía en Estados Unidos y llevaba a la conversación los sentimientos que tuvo en ese momento. Una de las cosas importantes que yo creo que facilita nuestra conversación es aprender a escuchar. Es muy común que la gente empiece a pensar en las respuestas a lo que tú estás diciendo en lugar de prestarte atención y escuchar lo que estás diciendo. Y nos centramos o nos concentramos en los motivos importantes para escuchar con todo nuestro ser. El primero es concentrarnos en la persona, entender el mensaje de esa persona desde su perspectiva, no desde la mía. Si un cristiano habla con un musulmán, diríamos que lo importante es entender su mensaje desde su punto de vista, no desde el mío. Y tratar de no juzgar a los demás, de comunicar el deseo de entender. Quiero entender verdaderamente lo que usted quiere decir. A veces ayuda
el que hagamos la paráfrasis de lo que se nos está diciendo y participar haciendo preguntas. No es un interrogatorio, simplemente es hacer algunas preguntas. Y por último, el notar, estar al tanto de nuestro diálogo interno y de mi conducta externa. ¿Qué estoy pensando a medida que yo escucho a esta persona hablándome de una dirección, de una religión diferente o de una cultura diferente y sus hábitos? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo al respecto? Y mi conducta al respecto. Cuando estas cosas no se dan, podemos encontrarnos en una situación en donde surja la violencia. En Liberia tuvimos casi 20 años de luchas entre grupos diferentes del país. Después del acuerdo de paz, el país trató de llevar a cabo un proceso de reconciliación y ahora me gustaría que tú nos hablaras un poquito de lo que sucedió entonces. Muchas gracias. Yo quisiera compartir con ustedes, como usted lo dijo atinadamente, una presentación de 10 minutos del proceso que usted describe. No pude preparar la presentación para ustedes, pero bueno, lo importante fue que la primera fase fue establecer la comisión, llegar a un acuerdo muy completo de paz después de muchos años de conflictos diversos. Todo el pueblo se sentó y decidió que tenían que ponerle fin a esto para el bien del país y entonces a través de ese acuerdo iniciamos el proceso de realmente establecer la paz. Esto fue en 2003 y el acuerdo mandaba establecer una comisión y logramos establecerla en 2004. Pero vimos que era muy difícil seguir adelante por las siguientes razones. Nos dimos cuenta del CPE no nos daba protección, ni guías, ni tiempos para lograrlo, aunque era muy específico para muchas otras organizaciones. Nos dimos cuenta de que el gobierno interino era participaban muchos líderes anteriores al cese al fuego y entonces era muy difícil lograr la autoridad moral. Por otra parte, teníamos las elecciones a la vuelta de la esquina y entonces vimos que el clima era muy volátil para lograr un efecto que realmente tuviera un significado. Entonces, decidimos crear una ley que fuera aprobada por el gobierno y fue aceptado. Eso se logró en 2005. A partir de entonces les voy a dar uno de los objetivos y metas porque quedaron muy bien establecidos. Establecimos 7, 8 metas. Investigar las violaciones a los derechos humanos y las leyes internacionales y los abusos que se llevaron a cabo durante el periodo de enero de 77 a 2003 para asegurarnos que los responsables fueran perseguidos por esas violaciones y después darles la oportunidad a todos, a las víctimas y a los perpetradores, de dar sus puntos de vista y explicar lo que sucedió. Luego también explicar las causas de la crisis de Liberia y luego hacer una revisión del pasado histórico de Liberia y adoptar mecanismos específicos y procedimientos para atender las experiencias de niños, mujeres, grupos vulnerables durante la guerra y también recomendar la amnistía y finalmente hacer una recopilación del informe. Del 79 al 2003 era nuestro campo de acción, pero nos dimos cuenta que
teníamos que hablar de un periodo histórico y recorrer todos esos periodos. Ahora les hablaré del proceso que nos llevó a las conclusiones finales. Tuvimos un periodo de 3 meses para organizarnos y de 2 años para realizar nuestro trabajo con posibilidad de extenderlo un año. Entonces, establecimos un proceso de 3 pasos para llevar a cabo este trabajo. El primero fue buscar la verdad. Queríamos saber realmente qué había pasado en Liberia en estos 27 años. Entonces, creamos un sistema para tomar declaraciones en todo el país, eh, gracias a la protección militar que se nos brindó, y tomamos la declaración de 18,000 personas que sufrieron durante la guerra, y a través de eso, o gracias a eso, establecimos una base de datos y contratamos profesionales que pudieran entender algunos factores clave que nos pudieran guiar a través de toda esa información que recibimos. Tuvimos el registro de la situación de víctimas y perpetradores, también de las situaciones que vivieron mujeres, niños, estudios institucionales, lo que las organizaciones educativas no gubernamentales, el gobierno, etcétera, hicieron, y después utilizar la verdad que pudiéramos obtener de este estudio para centrarnos en la justicia y lograr la reconciliación para poder crear una nueva Liberia. Y entonces nosotros juntamos esta información y la agrupamos en 3 categorías principales. Los hallazgos era una de ellas, sistematizados. Después las determinaciones y por último las recomendaciones. De estas recomendaciones nosotros obtuvimos ciertos resultados. No se los puedo mostrar, pero puedo leer algunos de ellos. Uno, vimos que hubo diferentes tipos de violaciones. Por ejemplo, dividimos las violaciones en 27 categorías y 4 de ellas fueron el forzar a la gente a moverse a otro lugar. Tuvimos asesinatos, agresiones, abducciones o secuestros. Tuvimos violaciones sexuales, abuso sexual, etcétera. Y desde luego tuvimos canibalismo, problemas de canibalismo, de abuso en el consumo de drogas, amputaciones y violaciones sexuales multitudinarias. Los resultados muestran una división de las violaciones por época. Desde luego estamos hablando desde del 79 al 2003, pero vimos un incremento importante a lo largo de la guerra y nos permite dividirlo en 3 fases. Por último, tenemos puntos muy precisos que queremos compartir con ustedes de nuestro proceso. Registramos el número más alto de violaciones documentadas que ningún otro comité anterior. Por ejemplo, comparándonos con Sudáfrica, documentamos más violaciones con respecto a la mujer. Y finalmente, también hicimos el registro de los crímenes económicos, porque muchas de las violaciones surgían a partir de un deseo de poder económico. Y tenemos un patrón de revisión que es muy particular. Les agradezco mucho su tiempo. Bueno, entonces nosotros, conforme intentamos comunicarnos entre nosotros, como ya lo dijo el embajador Coleman aquí, a través de estas líneas socioeconómicas, el lenguaje tribal y las dificultades que reditúan en violencia física, nosotros hemos tratado de dar un estudio de caso donde el peor escenario a nivel diálogo intercultural, aquí vemos el peor escenario. Hay escenarios menores, pero
Cuando esto sucede, entonces, ¿qué? ¿Existe un grupo o una nación que deba desplazarse? Ahora será Ramu quien nos ayude con este proceso de edificación de paz, con esta promoción de la paz. Gracias, gracias Elizabeth y gracias Dr. Coleman y Jason. Yo me conmovió estar aquí en Guadalajara, asistir a este simposio y el contexto del diálogo intercultural, porque como ya muchos de ustedes quizás lo sepan, el nombre de esta ciudad tan hermosa viene de una misma ciudad que tiene el mismo nombre en España, el cual deriva del árabe, que en este momento era, y él dice el nombre en árabe, y entonces la conexión con el árabe antiguo a través de las sociedades españolas, pasando ya a este lugar en Latinoamérica, vemos aquí también este diálogo intercultural que se ha dado a través de los años, que también nos ha demostrado cómo funcionan las comunidades en paz unas con otras, que haya culturas asímiles que en este sentido promueven la paz de la que nosotros hemos hablado. Ahora, el punto que yo quiero tratar inmediatamente y resolver inmediatamente. Es que estamos muy conscientes de que aquí yo me encuentro frente a educadores muy renombrados, sin ser yo mismo una persona de alto nivel educativo. Y diré cosas con las que tal vez ustedes no estén muy de acuerdo. Y es, Elizabeth, lo que mencionaste. Tenemos que amar más las preguntas que las respuestas. Y creo que esto es algo que todos nosotros estamos motivados a hacer. Estar tratando de cuestionar, de preguntar, encontrar hechos, más que creer que ya hemos encontrado la respuesta con certidumbre. Y yo me aventuraría a decir que en especial en el siglo XXI, nosotros como ciudadanos, nosotros como profesores y nosotros como estudiantes, debemos contar con la seguridad y la autoconfianza en las respuestas que poseemos y ser capaces de defender tales respuestas y no permitir que éstas se abran a preguntas. Este es un principio. Y si nos remontamos a los gobiernos de la Edad Media, cuando hizo sus descubrimientos Galileo y Copérnico, en donde la premisa básica era no puedes discutir las opiniones. Puedes discutir las opiniones, pero no puedes discutir los hechos. Y si llevamos esto un paso más allá, y si vamos a elevar el concepto del diálogo intercultural, y no nada más con las culturas más puras, las de la fe, la creencia, la música, la tradición, la literatura, sino la cultura ya en un sentido de vida que informa acerca de nuestro propio ser. Entonces ya empezamos a hablar de otras culturas, las cuales deben reconciliarse mediante el diálogo. La cultura de la depravación, la cultura de la inadecuación, la cultura de la pobreza, la cultura del abandono. Y a menos que nosotros estemos de verdad preparados para tener un diálogo intercultural acerca de estas cuestiones y nos sintamos con la confianza de que las respuestas que nosotros podamos ofrecerles no van a cambiar con la geografía o no van a cambiar con el tiempo, entonces nosotros, si no hacemos esto, vamos a vernos vulnerables frente a la negación de la paz. Algo que de verdad me impactó al visitar esta Universidad Autónoma de Guadalajara es que de verdad nos encanta ver que esta universidad cuenta con un mercado muy similar al de las Naciones Unidas en un aspecto. Les encantan los acrónimos y yo he descubierto que el nombre del equipo de soccer, de fútbol, es el de Tecos. Y Tecos a un nivel obviamente nos habla del búho, del búho pequeñito, el tecolote, pero también quiere decir TSOS, que aquella señora adorable que se sentó allá a platicar conmigo español, ojalá que no la haya desilusionado,
Él ahora dice en español lo que significa el acrónimo de TECOS. Y aquí esto quiere decir que la cultura y la educación nos permiten lograr el orden y la síntesis. Y esto no es nada más el acrónimo que nombra a este equipo de fútbol, sino que también tiene como símbolo el búho que está vigilante cuando las otras personas duermen. Entonces, más que tomar esa analogía de las Naciones Unidas y llevarla más allá, déjenme ofrecerles un acrónimo de lo que trato de decirles. Y creo que es un acrónimo muy conveniente en relación a lo que me acaba de ocurrir a las 9:45 el miércoles pasado con el tequila. Y sugeriría yo que podemos expandir el tequila para decir que es en inglés sería Teaching and Quality Questions, Understanding Involves Learning Answers. Y él da el acrónimo para tequila, que tiene que decir que, bueno, sí, los estudiantes tienen que hacer preguntas para fomentar el aprendizaje. Hay que fomentar la curiosidad. Pero si queremos estudiar a nuestros estudiantes como seres humanos, si yo como persona de la India me voy a relacionar contigo como persona de Liberia o con Jason como persona de Nueva Jersey, tengo que aceptar el hecho de que existe un aspecto común porque somos seres humanos. Y podemos responder o puedo responder desde aquí si esto se basa en la verdad y por supuesto si se basa en la reconciliación. Si no aceptamos esto y empezamos a conjeturar constantemente dónde se encuentran nuestras respuestas, nos haremos un mal servicio. Y esto en mi mente me lleva a un área de la cual no puedo decir que soy un experto más que la asociación muy privilegiada que tengo yo con universidades como estas y la Asociación Internacional de Presidentes Universitarios y con todo lo que tiene que ver con el impacto de las universidades. Esto me conlleva al punto de decir que la esencia de la educación no solo se refiere a comunicar y motivar preguntas, sino que también se refiere a tener respuestas en áreas poco probables en donde los seres humanos se hallan en peligro. Déjenme darles un ejemplo muy práctico en relación a la historia. Creo que hace unos 21 años, en 1992, hubo una explosión muy fea aquí en la zona de Analco, aquí en Guadalajara, que mató a 2,000 personas cuando tuvimos que el drenaje explotó. ¿Qué provocó este accidente? Bueno, pues fue la combinación de un tubo de acero, otro de cobre, uno con gasolina y el otro con drenaje. Fue una reacción química. No nada más fue un desastre humanitario sino que también fue un desastre que pudo haberse anticipado, que pudo haberse prevenido si se hubieran tenido la ingenuidad suficiente y los expertos académicos. Aquí tomamos este mismo principio, tomamos este caso de algo que ocurrió en Perú con una compañía minera, Antamina, que ha sido muy cuidadosa y muy protectora de su comunidad. Pero en el momento en el que trabaja en un área que se llama Santa Rosa, por alguna razón, y de nuevo esta confluencia de tubos e insumos, de nuevo el suministro de agua hizo enfermar a la gente que tuvo que acudir al hospital. Entonces, si nosotros vamos a mejorar las condiciones humanas, tenemos que traer disciplinas como la química, la física, la biología. Y este es un muy buen centro, un centro de estudios médicos y biológicos y el impacto práctico que esto logra en el mundo en el que vivimos. A mi modo de ver, es tan sustancial como la cuestión más ética, política o estratégica que cualquier gobierno pueda proveer. Y creo que, de nuevo, esto de verdad se ubica en el contexto de la importancia de darnos cuenta cuando hablamos de la definitud o el hecho de que las respuestas sean definitivas. Existen comunidades en muchas partes del mundo, especialmente en esta parte del mundo en la que nos estamos enfocando ahora, que es Latinoamérica, en donde por definición están comprometidos con industrias que son de verdad de trabajo muy intensivo, industrias que hemos denominado de extracción. Y nosotros como seres humanos tenemos que darnos cuenta de esta inmensidad que existe entre la vida diaria que ellos tienen y los resultados de su mano de obra, lo que nosotros disfrutamos como resultado de esta mano de obra. Les voy a dar un ejemplo muy práctico. Quizás todo el mundo posee aquí un iPhone o un dispositivo similar y todos los metales y materiales que conforman su composición. ¿De dónde provienen? Este iPhone contiene oro,
18% del suministro de oro proviene de este país, de México. Tiene plata también. 6% del suministro de plata del mundo proviene de Perú. Tiene platinum, que también proviene de Estados Unidos y Canadá, que son los más grandes proveedores, más bien es Colombia el tercero después de Estados Unidos. Canadá también tiene cobre, cuyo productor mayor en el mundo es Chile. 33% de la producción de cobre viene de Chile. Y después también contiene tungsteno, que Bolivia produce el 2% del tungsteno en el mundo. Ahora, si vamos más allá de las estadísticas, si nosotros pensamos en los mexicanos y los bolivianos y los colombianos y los chilenos y los peruanos, estamos al umbral de sus minas, trabajando todos los días en este siglo XXI, en 2013, igual que como trabajaron en el 1813 para establecer los mismos minerales y metales para un uso que ahora la educación ha vuelto mucho más inmediato y contemporáneo. Entonces nos damos cuenta de que este diálogo entre culturas, este sentido de la promoción de la paz debe ir de la mano con la persona que es lo suficientemente afortunada de poseer y utilizar este dispositivo, que sienta compasión por aquella persona que hizo posible que este producto existiera. Y aquí mi mensaje a todos ustedes es que cuando hablamos de diálogo intercultural y promoción de la paz, tenemos que aterrizarlo lo suficiente para que exista entre países y naciones. Tenemos que aterrizarlo lo suficiente para que entonces la paz que nosotros reconocemos que debe existir en nuestras comunidades, tenemos que aterrizarlo a lo que Octavio Paz de manera tan elocuente dijo: paz contigo mismo, porque tú mismo en esta era eres una comunidad, eres el reflejo de todo aquello que has leído, eres el reflejo de todo lo que has aprendido, eres el reflejo de todo aquello que quieres expresar. Y en un mundo globalizado tan pequeñito, esto en sí ya se convierte en una comunidad. Muchas gracias. Quisiera agradecerles a todos ustedes por estas palabras tan poderosas y estos pensamientos tan potentes. Aquí vemos la importancia y creo que las tres presentaciones nos hablaron de la importancia de la perspectiva tomada y no existe ningún límite que no pueda superarse o cuyo puente no puede establecerse si es que no estamos dispuestos a contemplar una situación o un problema con los ojos del otro. Yo quisiera ahora abrir el micrófono a preguntas generales, pero lo que voy a hacer primero es plantear yo mismo una pregunta a este panel. Me pareciera que existe más de una conversación aquí de lo que estamos hablando. Estamos hablando de conversaciones casuales, informales, que pueden darse entre amigos y colegas, en donde nosotros podemos ser vulnerables o podemos ser más curiosos. Estamos hablando de conversaciones a nivel académico, que por su naturaleza deban ser mucho más deban basarse más en los hechos. Y también hablamos de lo que puede considerarse como conversaciones diplomáticas o negociaciones cuya meta es alcanzar un acuerdo mutuo o consenso. Y también hemos hablado de conversaciones políticas, las conversaciones políticas que quizás conlleven a políticas o leyes que vinculen una minoría a una mayoría. Y yo creo que si se puede establecer un comentario en relación al último tipo de conversación, o si las fuentes de las perspectivas tomadas, estas fuentes de la apertura y la voluntad, si se pueden ver las diferentes perspectivas, ¿esto sería admisible al nivel de una conversación política, o más bien deberíamos nosotros considerar un consenso mucho más delgado sobre el cual edificar leyes y políticas que a final de cuentas vinculen a las minorías con las mayorías? Gracias, Jason. Como te escuché, tú enumeraste aquí los diferentes tipos de conversación y yo me pregunto cuál es el hilo conductor a lo largo de todas ellas. Y para mí este hilo conductor es la perspectiva, la toma de la perspectiva, ya sea que se encuentren en los Estados Unidos, en donde un presidente y su Congreso entablan y debaten
el diálogo sobre cómo impulsar al país, ya sea mediante la creación de empleos o las cuestiones fiscales. Y de nuevo, algo que todavía no hemos visto que suceda desde mi perspectiva en las Naciones Unidas es escuchar al otro desde la perspectiva de ese otro, comprendiendo lo que el otro aporta a esta conversación y a este diálogo, y después así encontrar la forma en donde podamos reunirnos. Creo que eso no se ha dado todavía, y entonces para mí esta perspectiva ya tomada es algo crucial a todos los niveles de conversación que hemos mencionado. Bueno, yo quisiera añadir otra idea sobre el mismo concepto. Para mí, una de las experiencias que hemos tenido en nuestro trabajo con la Comisión, por ejemplo, fue con el trabajo en crisis de conexión política, pero al mismo tiempo conectadas con los ciudadanos del país y sus raíces. Y cuando hablamos de la responsabilidad humana, el liderazgo, la responsabilidad del liderazgo, vemos que eso no ha sido como ha debido ser. Muchos de los problemas que han ocurrido y los conflictos que se han desarrollado suceden simplemente porque carecemos de un verdadero sentido de la responsabilidad, cuestiones de comunicación, factores tecnológicos, etcétera. Entonces, ahí sí ya obtenemos otra perspectiva de esta cuestión de la interconexión y la edificación de la paz y todo este concepto, con todo este concepto de la responsabilidad. Gracias. Gracias, Jason. Yo solamente añadiría que quizás ya llegó el momento de reconsiderar la definición entera de las presuposiciones de lo que es minoría y mayoría. Creo que hemos atestiguado a partir del pasado reciente político, tenemos lo que se llaman minorías comunitarias, se les ha pedido que a las mayorías que se las incluyan, y eso no ha ocasionado sorpresa en hacer todo esto. Es muy fácil olvidar que fue hace unos 25 años apenas que teníamos una población segregada en Sudáfrica, o que todavía en Europa hay secciones que siguen discriminando a otras comunidades debido a su estatus. Y el hecho de que la solidaridad humana ha podido triunfar sobre esto sugiere dos cosas. Una, que mientras que los derechos o la privación de derechos de cualquier comunidad deba lucharse contra ella, no se basa tanto en la fortaleza numérica, porque la fortaleza numérica absorbe otras fortalezas. Y yo puedo ser una minoría en mi propio país debido a mi fe, a mi creencia, pero no puedo ser una minoría en relación a mi ingreso o en relación a mi nivel educativo. Y entonces el grupo al que yo pertenezco y el grupo que me aceptará quizás es totalmente diferente de lo que podría ser mi base etnológica, por así decirlo. Bueno, abramos ahora nuestra conversación al grupo entero. Si hay alguien que quiera hablar de su interés o plantearnos un comentario o hacer una pregunta. No hagan que sea yo el que haga otra pregunta, porque entonces nadie va a poder salir ni al baño hasta que acabemos aquí. ¿Alguien por ahí? Gracias. Muchísimas gracias por esta gran conversación. Bueno, dado que parece que estamos incluyendo tantas áreas del mundo, hoy recientemente en Israel parece que ha habido un impasse, y los comentarios que Elizabeth nos da respecto a la perspectiva tomada, estos son tan críticos y cruciales, y observamos qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos. ¿Cómo contemplan ustedes el avance hacia estos diálogos que son tan desafiantes? ¿Cómo salimos de estos impases, de estos atorones, o de quedarnos atorados? Creo que ella se refiere a resolver esta cuestión de Palestina. Bueno, sí, me parecería que es una pregunta más bien presidencial o para un congreso. Creo que si yo podría hacerlo, yo no estaría aquí sentada, estaría ya en Israel, o estaría en la Casa Blanca o en algún otro lugar de esos. Creo que la pregunta que planteas, Jackie, es
conforme yo he observado qué es lo que pasa con demasiada frecuencia, en lugar de escuchar con reflexividad, llegamos a la conversación con nuestros propios guiones elaborados. Ya tenemos el guión, el cual se basa en un cierto número de cosas, como yo lo dije en mi presentación. Parte de este guión o libreto proviene de nuestras experiencias pasadas. Entonces, es lo que traemos ya pegado a nosotros. Entonces, ¿cuáles son las experiencias que Benjamín Netanyahu tuvo con los palestinos? Esto no lleva a las experiencias a ninguna discusión de las que él propuso. Las discusiones que él tuvo fueron de alguna forma limitadas por las propias experiencias. Entonces, esto le dificultó a él el escuchar realmente, el realmente escuchar la perspectiva palestina y de verdad entender. Y al final de cuentas, él pudo haber dicho que no, porque como Raúl ya nos ha dicho, nosotros debemos estar seguros de nuestras respuestas, de algunas de nuestras respuestas, las cuales se van a basar en nuestros valores, se van a basar en cosas que nosotros no queremos ceder en dichas conversaciones. Entonces, de verdad, tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros valores, qué estamos dispuestos a ceder y qué no vamos a ceder de ninguna manera. Y creo que con demasiada frecuencia, en lugar de escuchar la perspectiva de la otra persona, en lugar de escuchar los valores que nos trae esa otra persona y cómo esto tiene sentido bajo su contexto, que nosotros, nuestro guión y libreto ya preparado se cierra y cierra toda conversación posible. Entonces, para que nosotros podamos avanzar y superar esto, creo que la gente tiene que tener la voluntad de dejar el guión de lado y de verdad entablar las conversaciones, profundizar en las conversaciones, escucharse unos a otros y después preguntarse a sí mismos qué sí están dispuestos a ceder y acercarse más uno a otro, acercarse más el uno al otro dentro de este proceso. Y lo que encontramos en la arena política el día de hoy es el endurecimiento de las posiciones, en donde la gente de verdad está indispuesta a hacer eso. Gracias. Bueno, a mí lo que me gustaría agregar a este comentario, porque estamos hablando de verdad de un enfoque muy pertinente que tiene que ver con las interacciones y el conflicto y sus resoluciones, cómo realmente podemos resolver esto. Creo que el doctor Ross ya nos dio lo que es el factor clave, pero hay que agregarle que tenemos que aprender que la gente de manera ideal, cuando está trabajando con conflictos, ya sea a nivel individual o global, tiene que entender que el egoísmo está enlazado al punto clave aquí. Ha habido una parábola en nuestra cultura en relación al momento en el que las partes del cuerpo se reunieron para que entonces se discutieran cuál parte del cuerpo es más importante. Bueno, el cerebro obviamente se paró y dijo, por supuesto que yo soy la parte más importante del cuerpo. Y el corazón dijo, ¿cómo? Pero si en mi flujo sanguíneo, ¿a dónde vas tú? Y bueno, yo no quiero ser grosero, pero sí también a la hora de excretar nuestros residuos, tenemos que quedarnos callados y encerrados y cerrar toda conversación y diálogo. Y después de 10 minutos, todo el mundo deja de hablar. Si hacemos este tipo de cosas, nos damos cuenta que el cuerpo puede estar muriendo si una persona está ahí, que fue quien excreta los residuos. Dijo, yo pensé que no era importante, yo pensé que mejor descansaba. Y le dijo, no, tú eres el clave, tú eres la clave, tú tienes que abrir. Si no hay excreción de residuos, de desechos, nos podríamos dar cuenta de que entonces aquí todos son importantes. Somos seres humanos nosotros que tenemos niños, que tenemos familias y todos queremos lo mejor para su futuro. Y no podemos superar el liderazgo, ya sea liderazgo o en política o a nivel de instituciones, etcétera, sin darnos cuenta de que todos tenemos derechos humanos, todos tenemos metas comunes y tenemos necesidades genéricas. Y en esa forma podemos trabajar en pos de estas metas. Y si no lo hacemos, no podremos jamás resolver nuestros conflictos. Muy bien dicho. Y además de lo que es el egoísmo, tendemos la tendencia a ser miopes.
lo cual se relaciona, pero no es exactamente lo mismo. Nosotros reabsorbemos muy frecuentemente en el dominio político o acusamos a otros de los vicios y motivos, podemos decir, de aquello con lo que estamos más íntimamente familiarizados. Hay siempre una proyección que se da y se sigue dando. Creo que tiene que haber una dimensión, no nada más de lo que es buscar y entender, y odio decir esto, al otro, la otredad, sino que también tiene que haber una autoconciencia, un autoentendimiento, lo cual se dificulta cuando nos ubicamos en la esfera diplomática o política. Y sin embargo es algo que sí tenemos que superar. Estas barreras deben superarse. Déjame agregar, Jason, algo que también dije yo al hablar de el escuchar con atención. También podemos hablar de nutrir y no nada más de proyectar, sino nutrir hacia el interior, darme cuenta de cuáles son mis emociones, por qué Jason está viendo, está haciendo que surjan estos sentimientos en mí. Y entonces, ¿cómo voy a responder yo a eso que él está haciendo surgir en mí? Y cómo esta respuesta puede contribuir a que se escale el problema, a que crezca el problema más que reducirlo. Doctor, profesor. No, no va a haber comida para ti. 10 minutos más. Perdón, no tiene micrófono. Uno de los seniors dijo, tenemos que hacer algo en relación a los conflictos, y la Universidad de las Naciones Unidas empezó un programa en diferentes partes del mundo, incluso aquí en Colombia. Es un país vecino que cuenta con una historia de larga lucha interna que todavía no se resuelve, y ellos decidieron organizar un grupo de seminarios, y finalmente en Irlanda una de las universidades ahí propuso que se creara un curso para resolución de problemas, ICRO, en donde ellos recolectaron mucho material proveniente de las Naciones Unidas, una docena de libros, y debieron aprender muchísimo para eso. Y aquí hay que mencionar que las cuestiones egocéntricas y las cuestiones individuales, cuando mi hijo asistió a la escuela de posgrado en Estados Unidos, yo fui a una librería con un libro que decía, ya me sé todas las respuestas, es solo que las preguntas no las entiendo. Y es lo mismo. Creo que nos queda tiempo para una pregunta más, quizás. Podemos pasar el micrófono. Bueno, con el permiso del rector, yo daré por terminada esta sesión. Muchísimas gracias. Gracias, por favor, únanse conmigo para agradecer aquí a nuestros panelistas.